Tenemos un reto importante, ¿y el reto cuál es? Es llevar a Colombia a ser la más educada en Latinoamérica al 2025. 10 años. 10 años tenemos para lograr esto, y por esto es muy importante capitalizar el conocimiento que tenemos, poder compartir las buenas prácticas que se están desarrollando actualmente en las aulas de clase, y para esto estamos reunidos el día de hoy. El Foro Educativo Nacional lo que busca es compartir estas prácticas y cómo entre todos nosotros vamos a enriquecernos de conocimiento. Es un foro de maestros para maestros, donde todos traemos experiencia, donde todos traemos conocimiento y donde la clave del éxito para que esto salga bien es que compartamos información y aprendamos de esto. ¿Estamos dispuestos para que esto suceda? No los oigo. Muy bien, entonces, ¿qué mejor forma de dar inicio a un evento como estos? Con el himno nacional. Les voy a pedir el favor que nos pongamos todos de pie, que dejemos los celulares a un lado. Y que cantemos juntos el himno nacional. Muchas gracias, pueden tomar asiento nuevamente. Bienvenidos otra vez. Lo primero que debemos hacer para iniciar el Foro Educativo Nacional es contarles un poco el recorrido y todo lo que ha habido detrás para que esto hoy en día sea posible. Y es 85 secretarías de educación hicieron sus foros territoriales. Adicionalmente, a lo largo y ancho del país, varios docentes, 1.002 docentes en todo el país lograron subir sus modelos o sus ejemplos de clases en algo que llamamos el Aula Colombia. Así que como ven, esto es un recorrido de mucho aporte y de muchos docentes queriendo contribuir para que esto sea posible y para que todos nosotros los que estamos acá nos sigamos enriqueciendo de este compartir. Así que les vamos a mostrar un video. ¿Cómo se llama esa cumbre?
quiere una política de... Nos hemos dado cuenta que hay algunas facetas que tenemos que cambiar, que hay unos lineamientos que tenemos que fortalecer. La forma de incluirle la parte del currículo a los muchachos quizás no era la más adecuada, pero ahorita nos damos cuenta y nos brindan, digamos, como que el espacio para nosotros reflexionar en estos temas, para que Colombia hoy en día sea una de las más educadas. Colombia tiene que ser la más educada a nivel mundial y lo podemos lograr. Como docentes de Colombia, estaremos en el Foro Educativo 2015. Haremos de este espacio una gran aula en la que maestros, expertos e invitados podremos demostrar y construir entre todos aquellas prácticas que inspiran día a día a continuar nuestra labor. A través de la plataforma Aula Colombia, compartimos cerca de 1000 videos de nuestras clases destacadas en lenguaje y matemáticas de todas las regiones del país. Para los maestros, el aprendizaje es posible en cualquier contexto, por difícil que sea. Por ello, podemos encontrar prácticas significativas en cada uno de sus rincones rurales y urbanos. ¿Y qué pasa? ¿A uno le puedo poner 5? Este año, por su propósito de recrear prácticas inspiradoras, el foro debía estar dispuesto en un espacio educativo y por ello nos encontramos en uno de los más significativos, el Instituto Pedagógico Nacional, que desde 1927 se ha destacado por la formación de ciudadanos éticos y profesionales que han ayudado a construir un mejor país desde su base fundamental, la educación. Todos deberíamos tener un maestro, un docente, un profesor en nuestra alma, porque cada vez tenemos algo que aprender y enseñar, y ese es el proceso educativo. Y eso es lo que nos toca a nosotros los maestros, señalarles el camino a los estudiantes, sembrarle esperanzas para que algún día conquisten un mundo mejor para ellos y para sus familias. Nuestro foro, como la educación del país, es cada vez mejor. Queremos que los protagonistas sean los maestros, a través de las acciones cotidianas que realizan para que la educación sea una vivencia inolvidable de aprendizaje mutuo. El desarrollo de una comunidad, el desarrollo de un país, solo lo da la educación. Y por eso, con todo el gusto y con todas mis energías y fuerzas, yo siempre he dedicado mi vida a educar. Hagamos de este Foro 2015 una oportunidad para aprender y para enseñar. Construyamos entre todos un tiempo que nos permita en esta jornada ser protagonistas de la ruta hacia la excelencia educativa. Y como anuncio, me dicen acá que ya pueden seguir el evento y enviar sus fotos vía Twitter con la etiqueta o hashtag numeral Foro Educativo. Ya somos tendencia. Voy a estar repitiéndoles esto para que esto se empiece a mover más. ¿Qué mejor escenario que el lugar donde estamos, el colegio como institución, para poder aprender? Y para esto voy a darle la bienvenida a la ministra Gina Parodi, que es quien nos va a contar un poco más en detalle el para qué y el por qué del estar acá. Así que bienvenida al escenario. Chiqui, muchas gracias. Hagámonos allá en uno de esos pupitres para que todo el mundo sepa que estamos en un colegio. Pues muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecen en Bogotá? Estuve 2 minuticos aquí tomándome fotos con muchos de ustedes. En 2 minutos estaba todo el país ahí. Magdalena, Córdoba, el Valle, Buenaventura, distintas ciudades, distintos departamentos, y eso es lo que a nosotros nos va a enriquecer con esta experiencia que vamos a tener. Yo les quiero contar como varios detalles
de lo que significa este foro para el Ministerio de Educación, pero sobre todo de lo que significa este foro para el país. Lo primero que les quiero decir es que estamos en una coyuntura muy importante como país. Esta es una reflexión que yo me he hecho los últimos días y es una reflexión que quiero compartir con ustedes. El presidente Santos nos ha fijado una visión como país y es que Colombia pueda ser y sea muy pronto un país en paz, con equidad y el mejor educado de América Latina. Hace unos días dio un anuncio muy importante el 23 de septiembre, incluso poniéndole fecha final para la firma del fin del conflicto, es decir, para la paz en Colombia. Pero la construcción, y eso lo sabemos nosotros, la construcción de la paz se va a hacer en los salones de clase de Colombia. Esa es la verdad, esa es la realidad. Cada uno de ustedes va a ser el protagonista de la paz de Colombia. Y ahí mismo es donde construimos la equidad. Entonces, de esa visión que tiene 3 pilares, realmente el pilar central termina siendo la educación, que nos va a ayudar a la construcción de la paz y a la construcción de la equidad en Colombia. Y en ese sentido, mi reflexión para dar inicio a este foro es la siguiente. Las fuerzas militares y la policía, que han sido nuestros héroes, su fortaleza, su fortalecimiento, sus mayores recursos. Recordemos que aquí tuvimos un impuesto para la guerra en Colombia. Fueron ellos quienes nos llevaron a la paz, quienes sacaron la bandera, y los veremos el 23 de marzo diciéndole a este país, entregamos un país en paz. ¿Y quiénes deben ser los que recogen esa bandera de paz? Pienso que son los maestros de Colombia. Los nuevos héroes de Colombia en un país en paz son los maestros de Colombia. Los que nos van a ayudar a construir la paz de verdad. Y en ese sentido, y eso es lo que creo que todo el país tiene que vernos a nosotros en este foro, quisimos hacer un foro distinto. Ustedes saben que las temáticas de este foro han sido las que sean, cómo mejorar la media, han sido sobre competencias ciudadanas, sobre competencias en matemáticas. En general estábamos reunidos durante 3 días con expertos, pero esta vez tomamos la decisión de decir, si los protagonistas de Colombia en un país en paz son los maestros, este foro tiene que ser de los maestros para los maestros. Y ese es el paradigma que estamos hoy apuntándole desde este foro. Que los grandes protagonistas sean ustedes y que seamos, ya dejemos de contar y de narrar que es una experiencia significativa. Ya lo que tenemos que ver es cómo es, dónde está, cómo lo hace. Y eso es lo que es la maravilla del escenario que tenemos hoy acá. Ustedes saben cuál fue el proceso. En Aula Colombia, que es lo que realmente se va a convertir esta experiencia, pudieron subir más de 1000 videos. Y vamos a tener aquí la oportunidad de tener 91 clases. Cada uno de nosotros va a poder entrar a 5 clases. Y cada uno de ustedes debe tener una libretica en donde le dice a qué horas y en dónde está dictando la clase para que cada uno pueda escoger. Esas clases serán máximo de 30 personas, en donde el docente lo que va a hacer es compartir su video o recrear su clase. Y entre todos los que estemos ahí vamos a reflexionar, a aprender, a debatir, a discutir sobre esa práctica en el aula de clase. La verdad es que la magia de la educación ocurre en ese momento, cuando el maestro está frente a sus estudiantes y transforma la vida de esos estudiantes. Y por eso es que es de ahí de donde tenemos que aprender. La gran obsesión nuestra ha sido en este último año el aula de clase, porque ahí es donde ocurre toda esa magia. Entonces cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de asistir a 5 clases, las que escojan. También tendremos plenarias en donde expertos nos hablarán sobre distintos temas. Estas clases van a ser guiadas por los formadores de nuestro programa Todos Aprender, que estoy segura que muchos de ustedes lo conocen. Y quienes han sido punta de lanza para toda la política de calidad del Ministerio de Educación.
El programa Todos Aprender este año, como ustedes saben, se basó también en el aula de clase, en acompañarlos, en ser coequiperos de los maestros. Y por supuesto estamos en un colegio, y en un colegio muy simbólico para el país. El Instituto Pedagógico Nacional. No quisimos estar en un centro de convenciones, no quisimos alquilar cualquier salón, no. Lo que pedimos, gracias rector por habernos prestado este colegio, es: si el centro de la educación y de la transformación de Colombia es el aula de clase, el Foro Educativo Nacional tiene que ser en un colegio. Así que muchísimas gracias, rector. Además, le cuento que nuestra viceministra de Educación Superior estudió varios años en este colegio, así que es un honor y un privilegio para nosotros poder estar aquí, rector. Aprovecho para felicitarlo por su índice de calidad, que es un índice que obviamente supera el promedio nacional, pero sobre todo ya alcanzó la meta que tenemos como país para el 2025, así que seguramente usted va a ser uno de esos líderes y además me contó que va a dar una conferencia acá, que nos va a decir cómo un colegio como este hoy ya tiene los indicadores que esperamos tenga todo el país en el año 2025. Muchas gracias, rector Alejandro, por permitirnos estar acá. Vamos a tener, ¿quién es del Instituto Pedagógico? ¿Quiénes están aquí? Muchísimas gracias a todos ustedes por recibirnos en el día de hoy. Y además vamos a tener una experiencia que para nosotros como ministerio va a ser enriquecedora, además de poder oírlos, aprender de ustedes, debatir con ustedes, los maestros y las maestras de Colombia. Vamos a poner a disposición nuestros derechos básicos de aprendizaje para que también podamos debatir sobre ellos, podamos mejorarlos y podamos escuchar todas las observaciones que ustedes tienen. Así que tendremos clases específicas sobre el tema de los derechos básicos de aprendizaje para que corrijamos entre todos, mejoremos, aportemos entre todos a esta primera versión. Así que si el presupuesto y la inspiración de este foro fue de los maestros para los maestros, en donde el Ministerio de Educación va, a partir de que yo me baje de ahí, va a perder todo protagonismo en este foro, de los maestros para los maestros, de las maestras para las maestras. La segunda premisa sobre la que es basada este foro es lo que doy y lo que me llevo. Que cada uno de nosotros va a comenzar a pensar, ¿yo qué le dejo aquí y qué me llevo yo? Todos vamos a tener esa oportunidad y por eso cada uno de ustedes va a tener otro cuadernito en donde va a poder, ahí Laura, si te paras, todos tenemos ese cuadernito donde podemos tomar apuntes de las 5 clases a las que vamos a asistir y ahí reflexionar, ¿yo qué dejo acá? ¿Qué le dejo a este profe que ha decidido compartir con nosotros su práctica en el aula de clase? ¿Qué me llevo yo? Yo les anticipo desde ya lo que nosotros damos y lo que nosotros nos llevamos. Lo que damos es este foro como Ministerio de Educación Nacional para que todos podamos compartir estas maravillosas experiencias y que lo que nos llevamos es la certeza que en Colombia tenemos unos maestros extraordinarios y que con este foro lo que vamos a potenciar es toda esa maravilla que ocurre en Colombia en el aula de clase. Así que muchas gracias y sé que juntos somos capaces de construir un país en paz, con equidad y sin duda será el mejor educado de América Latina. Muchas gracias. Ministra, muchas gracias. Y tal cual como lo acaba de decir, es un espacio para aprender, donde dejo y donde me llevo. Por esto es importante que cada uno de nosotros tenga muy presente en distintos escenarios de aprendizaje cuáles son los roles que asumimos. Acá, evidentemente, ustedes para dejar, pues dejan información, conocimiento. Y para llevarse, pues reciben información y conocimiento. Entonces, hay 2 roles muy claros, el del estudiante y el del maestro que aporta. Entonces, solamente les voy a pedir que ustedes piensen en distintos escenarios donde ustedes han estado educando, enseñando,
qué personajes o qué tipo de estudiantes son los que pueden aparecer en estos escenarios. Y simplemente los voy a traer para que estemos muy conscientes en cuál puede ser ese personaje interno que se me puede activar a mí en este tipo de escenarios. Así que, si me ayudan con la presentación, por favor. Entonces, tipo de estudiante que nos podemos encontrar el día de hoy, o el rol que de pronto alguno en algún momento pueda asumir. Y es aquel, si me das por favor y me ayudas con la imagen, es el preso. El preso. El preso es aquel personaje, aquel estudiante que dice, o mira, o piensa, y por ahí se ríen algunos. ¿Cuánto falta para que esto se acabe? Y hay sonrisitas por ahí. O empiezo a armar el plan de fuga, súper artístico y creativo, y es ver cómo me voy a volar. Quizás la disculpa va a ser tomarme un tinto, o quizás tengo una conversación súper importante con alguna de las personas que me acabo de encontrar el día de hoy. Entonces, patrones de comportamiento que le pueden aparecer a los estudiantes, y quizás alguno de ustedes en algún momento dado tiene que ver ese pensamiento del preso, que dice, yo estoy acá pagando una condena por algo que no debía hacer. Bien, y esto no nos funciona el día de hoy, claramente no nos funciona el día de hoy. Y desde el rol de maestros para poder aportar y para poderlo mostrar de una forma distinta también yo puedo creerme solo dueño de mi conocimiento y no compartirlo. Entonces también es muy importante que en las aulas de clase, en el momento en que cada uno de ustedes esté tomando su clase, importante cuando aporte, comparta información, no se quede con la información para usted mismo, ¿ok? ¿Está claro el preso? Acá no hay preso, ¿sí o qué? Gracias. Siguiente. Estudiante que puede aparecer el día de hoy, el vacacionista. Y sabemos que muchos de ustedes vienen de regiones distintas del país. Entonces, este personaje, este estudiante tiene como particularidad es que está desconectado, viene relajado, ¿bien? Y pues realmente el día de hoy no nos sirve esto, porque si estamos tomando clase necesitamos poner atención, necesitamos llevarnos información y además necesitamos dejar información el día de hoy. Entonces estar desconectado pues no nos sirve. Algunos de ustedes quizás estarán pensando, oiga, qué delicia, Unicentro está por acá cerquita, nos vamos un ratico de compras. Cuando se acabe la jornada, con mucho gusto, vayan, aprovechen el tiempo. Es más, si quieren tener más amigos en Facebook, bienvenidos también, conózcanse, de esto se trata el espacio, pero necesitamos gente conectada hoy, gente que esté dispuesta a aportar, gente que esté dispuesta a aprender, a recibir. ¿Bien? Así que vacacionistas, los dejamos para después del foro, ¿listo? Cuando se acabe la jornada. ¿Estamos claros? ¿Tiene sentido, sí o qué? Bien, perfecto. Otro tipo de estudiante que puede participar o que puede aparecer en nuestras salas de clase el día de hoy es el peleón. Y ahí sí se ríen más, varios por ahí. El peleón. Y como diría por ahí un profesor en algún momento de mi época es, oiga chiquis, está bien que opine, está bien que traiga sus puntos de vista, lo que no está tan chévere es el tonito no colabora, así que tono de pelea no funciona. Para situaciones traiga soluciones, el que trae problemas trae más ¿qué? Pues problemas, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué vamos a traer más problemas? Acá es aportar, es a desarrollar, es a aprender. El que hago aquí puede aparecer. Y a estas alturas, ahí sí como diría, a estas alturas del partido, el que haga aquí ya no funciona. Estamos en el Foro Educativo Nacional, vamos a aprender, estamos en un escenario de tomar clases, de compartir prácticas. Entonces, esta pregunta, a estas alturas, si todavía la tiene, sepa muy bien para lo que vino, y es aprender, ¿ok? Y a compartir, y a sumar. Otro tipo de estudiante que puede aparecer, el bufón, el simpatiquín. El humor es fantástico. Si algo disfruto es el humor en cualquier escenario.
Lo importante es saber la dosis que podemos aplicar. En un salón de clases, si yo miro a los estudiantes, no falta el que se la quiere montar al otro, el que hace ruido por un lado y para el otro, que están echando chistes, y eso de alguna forma nos puede desenfocar. Entonces, bienvenido el humor, con sentido y una forma que podamos sacarle provecho. El conversador es otro tipo de estudiante o de participante que puede presentarse muy comúnmente en este tipo de eventos. ¿Por qué? Pues más cuando hay experiencia. Entonces, lo importante es cómo no dejar el protagonismo para quien va a ser protagonista en un momento dado, y en el momento en que cada uno de nosotros como maestros podamos seguir aportando, bienvenidas las conversaciones, pero hacer conversaciones paralelas cuando alguien está exponiendo, en ese momento nos perdemos de información valiosa. Entonces, enfoquémonos, pongamos atención, ¿ok? Y el que queremos que definitivamente esté acá todo el tiempo, desde este instante hasta finalizar la jornada del día viernes, es el que viene a dejar y a llevar conocimiento. ¿Quiénes son o dónde están estas personas que vienen a dejar y llevar conocimiento? ¿Dónde están? Quiero que alcen la mano. Es más, con un gritico así como que se oiga dónde están. Eso, ok, eso es lo que necesitamos, buena actitud, buena onda para que esto siga funcionando bien. ¿Qué es importante? Hay unas reglas de funcionamiento adicionales. Esto que les acabo de mostrar es muy importante para que cada uno de ustedes se dé cuenta que si en algún momento se le despierta el bichito, la vocecita de alguno de los personajes que acabo de mencionar o estudiantes, apáguelo y prenda el que necesitamos el día de hoy. Pero adicionalmente tenemos unas reglas que nos sirven, unos acuerdos de funcionamiento. Como somos tanto, importante tenerlos presentes. Así que, acá va. Reglas del juego. ¿Qué necesitamos? Aportar y compartir. Ya se ha mencionado de distintas formas. Entonces, esta yo creo que está completamente clara. La siguiente, arriesgarse a tomar acción. Y esto es compartir, no quedarme callado, atreverme a sumar. Muchas veces, como les decía, una actitud del preso a veces es quedarme con la información y no compartirla porque es mi gran secreto. Esto acá no funciona, el día de hoy no funciona y no es la apuesta. Así que arriesgarnos a tomar acción, a ser participativamente activos y a compartir información. Participar activamente. Pedir y respetar la palabra, pues ya saben lo que es estar en una aula de clase y 30 alumnos queriendo conversar y queriendo dar su opinión o queriendo preguntar, pues por favor, seamos cuidadosos con los espacios, pidamos la palabra y respetémosla como tal. Respetar los tiempos, importantísimo. Es clave que todos ustedes sepan que va a haber momento para un refrigerio, que va a haber momento para un almuerzo, que vamos a tener plenarias donde todos nos vamos a encontrar y asimismo con las clases que ustedes elijan pues cumplen con unos horarios, así que es clave que seamos muy conscientes de nuestra llegada puntual todo el tiempo en estos 3 días, que esté presente. Así que estas son las reglas del juego, unos tips que me han funcionado muy bien a mí con mis estudiantes y es, hay veces cuando necesito hacer silencio, hago esta seña que quiere decir subir el puño o la mano, el brazo, cerrar el puño y es un ejemplo de una seña de hacer silencio. Si estamos hablando 600 personas, 200 personas, 30 personas, pues en vez de empezar con el festival del chiteo, como diría un profesor en algún momento, que se termina haciendo mucho más ruido, entonces lo que hacemos es subir el brazo, cerrar el puño, hacer silencio, ¿bien? Y de esta manera lo que empieza a pasar es que las personas que están al lado mío pues empiezan a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué hacen? Si yo veo a alguien conversando, pues entonces subo el puño, cierro la boca y hago silencio. Vamos a hacerlo de ejemplo. Les voy a pedir el favor que con la persona al lado, preséntese. ¿Quién es usted y de dónde viene? Cortico.
y aparece la señal. Yo creo que se puede hacer un poquito más rápido, pero se entendió la idea, ¿ok? Entonces, subimos puño, cerramos, subimos el brazo, cerramos el puño y hacemos silencio. Bien, muchas gracias. Un anuncio importante, y es que les voy a pedir el favor a los maestros del PTA, bien, y a los coordinadores de calidad que por favor se acerquen al Coliseo porque el rol que ellos tienen hoy es muy importante. Los formadores del PTA, perdón, gracias por la aclaración. Después del siguiente reto, pero para que sepan, los formadores del PTA y los coordinadores de calidad, cuando se acabe un reto que yo ahorita les voy a decir que hagamos, les voy a pedir el favor que se pongan de pie y vayan al Coliseo. Vuelvo y les anuncio en el momento en que sea necesario hacerlo, ¿ok? Entonces seguimos. Regla del silencio. Y otra que es muy importante es, por favor, el celular, apáguelo. Si es importante, apáguelo o póngalo en silencio, porque si no, perturba, distrae y en clase aún más. Evitar las distracciones tal cual como lo estamos diciendo, ¿ok? Bien. ¿Estamos listos? ¿Les funcionan estos acuerdos de funcionamiento? No los oigo, pero con un poquito más de ganas. Ok, bien, importante que los tengamos todos muy presentes para que funcionemos muy bien estos 3 días. Así que vamos a continuar con el reto, el primer reto del día de hoy para cada uno de ustedes. Y es, cada uno de ustedes les entregaron una hoja en blanco. ¿La tienen? Sí, por favor, necesito que me la muestren. Perfecto. Asegúrese todo el mundo de tener una hoja en blanco. Cuando yo les pregunto qué hay acá, además de ser una hoja en blanco, ¿qué ven más ustedes acá? ¿Qué otras cosas ven? Rectángulo, ¿qué más? Color blanco, ok. Bien, si me preguntan a mí, lo que yo veo acá son oportunidades, puras oportunidades. ¿Por qué? Porque acá, además de ver una hoja en blanco, para mí esto es una puerta dimensional. Algunos se preguntarán, ¿pero esta de qué está hablando? La chiquis, ¿qué le pasó? Sí, una puerta dimensional que me sirve para poder atravesar de un lugar a otro lugar. ¿Por qué digo esto? ¿O para qué les estoy contando esto? Y es, muchas veces llegamos a este tipo de escenarios con ideas, con expectativas, con ilusiones de algo que va a pasar. Y también hay otras personas que llegan con ciertas resistencias, con prejuicios, con dudas, y digamos que lo que necesitamos es cómo optimizar todos los pensamientos y todo lo que tenga que ver con aportar y dejar de lado lo que no nos funcione el día de hoy, lo que nos limite la posibilidad de aprender, de estar al 100% conectados. Entonces, para esto, esta posibilidad, una puerta dimensional, todavía no la ven, la vamos a desarrollar y es parte del reto. ¿Qué tiene que cumplir esta puerta dimensional? Y es, si esto es una puerta, yo tengo que atravesarla, ¿ok? Tengo que atravesarla, pero para atravesarla no se puede hacer que paso por encima de la hoja, la pongo en el piso y paso por encima de la hoja, no puedo hacerlo. No puedo hacer como si yo en este momento estuviera haciendo un paso específico, no lo puedo hacer. Tengo que desarrollar una puerta, crear una puerta dimensional donde de un lado dejo lo que no me sirve, ¿para qué? Para abrirme al camino de las oportunidades, de las posibilidades. Si ustedes ven esta hoja, lo que necesito que ustedes creen, y acá bienvenidas todos los recursos que ustedes tienen, pero los recursos que tienen es esta hoja. Entonces, la continuidad de esa puerta tiene que ser continua. Más repetido no puede ser. Y es, no puede estar rota la puerta, no puede estar con nudos, no puede estar con ningún pegamento de ningún tipo. Tienen que lograr crear una puerta dimensional con esto, nada más, continua, ¿ok? Para esto van a tener 10 minutos, donde realmente se pueda atravesar, donde yo realmente pueda pasar, como les digo,
no es imaginarme que estoy del otro lado, no es abrir el sexto sentido y decir ya estoy porque ya lo vi, ya me vi del otro lado, no, realmente es hacer una puerta. Así que 10 minutos a partir de este momento. Alguien me pregunta que si se puede romper, pues vamos a ver, claro que sí, se puede romper. El tema es cómo desarrollar una puerta dimensional donde yo realmente pueda atravesarla. Lo que tienen como elemento, la hoja blanca, los recursos están acá, la posibilidad de crear nuevas oportunidades. Así que a desarrollar imaginación. ¿Qué creen que pueden hacer para que eso suceda? Por favor, aclaración, aclaración. Y de una vez aprovecho para presentarles a mis amigos facilitadores, que son todos aquellos que se encuentran con chaleco rojo. Bien, ellos están ayudando a repartir hojas blancas para aquellos que no tienen todavía. Y simplemente por aclaración, la hoja se puede romper. Lo que no puede suceder es que el portal esté roto. ¿Ok? ¿Está clara la información? La hoja se puede romper. El portal, la puerta dimensional no puede estar roto, no puede tener añadiduras, no puede estar pegado con algo, sino es consecutivo, ¿ok? Bien, ya veo a varios maestros por ahí tratando de hacer cosas distintas. Lo importante es que ustedes físicamente, vuelvo y repito, físicamente puedan atravesar una puerta de un lado al otro, con ese que tienen ustedes en las manos, que es una hoja de papel, que para mí es un mundo de oportunidades y posibilidades. ¿Y qué aparece en este tipo de ejercicios normalmente? Primero, el bloqueo, esto no es posible. Por eso mismo, el reto es, ¿cómo hacemos para crear una puerta donde físicamente tú puedas atravesar? No es mostrarla, no es pintarla, es que yo pueda atravesarla. Se puede romper, claro que sí, pero lo importante es que tengan muy presente, y es, si yo rompo y hago un huequito solamente en la mitad de la hoja, por ahí mi cuerpo físicamente no puede pasar. Tienen que encontrar una forma, o la invitación más que tener es a descubrir formas distintas en la que con esa hoja de papel ustedes realmente logren atravesarlo. Algunos todavía me miran como con duda. Por si las dudas, ya lo dije y vuelvo y lo repito, no se vale pintar una puerta, no, realmente es con ese recurso, la hoja de papel blanco, lograr hacer una puerta, algo que me ayude a atravesar de un lado al otro, donde si yo lo veo como tal, puedo pasar físicamente, no está rota, no está con añadiduras, no está con nudos, y es solo una hoja. Ah, sí, porque ahorita empiezan a juntarme una cantidad de hojas. No, es solo una hoja. Solo una hoja. Gracias
Lo importante es la recursividad, uy, ya veo varios maestros que están empezando a darse cuenta y a salir del bloqueo, porque en este tipo de ejercicios normalmente lo que sucede es el bloqueo. Por ahí ya veo un par que lograron hacer esto y siguen todavía, 4 minuticos les falta, 4 minuticos. Como les digo, lo importante es dejar atrás el bloqueo y en este tipo de ejercicios lo que pasa es, primero, no se puede. 2, ¿de qué me están hablando? Hasta que llega un momento donde se atraviesa. Lo hago. Repito, que físicamente ustedes puedan realmente atravesar. Ya tengo una persona que me está señalando, otro después, por ahí otro. Alce la mano el que ya la tiene. Ah, listo, hay varios. Y hay todavía unos que todavía están mirando como diciendo, ¿y esta chiquis de qué está hablando? Para poder atravesar puertas dimensionales tenemos que atrevernos a hacer y a pensar distinto, hacer cosas distintas. Si nos quedemos en lo que ya sabemos hacer, seguramente nos quedamos bloqueados. Puede que nos haya funcionado hasta algún momento dado o en ciertas circunstancias, pero en este instante, para esta propuesta, para este foro educativo que comienza el día de hoy, necesitamos estar abiertos a nuevas oportunidades, a nuevas formas de aprendizaje, a escuchar, a recibir y a crear, a salir del bloqueo. Y tiempo, en este momento todo el mundo deje el papel sobre la mesa, las manos libres. Y le voy a pedir el favor a todos aquellos maestros o maestras que lograron desarrollar esta puerta dimensional que se pongan de pie. Por favor, pónganse de pie. Eso, hay varios maestros. Ok, personas que se atreven a pensar distinto, a desarrollar y sobre todo lo más importante, a atravesar el bloqueo. Así que fuerte aplauso para ustedes y van a necesitar que uno de ustedes venga acá y me muestre. ¿Qué estás tú que estás de pie? Bienvenido. Sí, adelante. Bienvenidísimo. ¿Tu nombre es? Julio César, bienvenidísimo. ¿Qué tal? Por favor, necesito que seas acá representante de todos aquellos maestros que lograron atravesar la puerta, que lograron crearla. Las mujeres, y una mujer, por favor, necesito una mujer. Ok. Entonces, por favor, muéstrales cómo estás de un lado de la puerta dimensional y cómo la atraviesas físicamente. Aplauso, por favor, para Julio César. Listo, y acaban de explicar físicamente cómo es. Físicamente quiero explicar esa porque yo puedo abrirla para el lado 1, para el lado 2, arriba, hacia abajo y puedo pasar con las diferentes estrategias, decisión, proyección y sobre todo con las estrategias para con los estudiantes. ¿Tu nombre cómo es? Mercedes Serazo Rodríguez. Mercedes, muchísimas gracias porque esto complementa muy bien el gran diseño de la puerta dimensional que Julio César acaba de desarrollar. Pero para que no se queden con la duda, simplemente para que no se queden con la duda, voy a hacer entrega oficial a Julio César para que les muestre cómo lo hizo. Así que atención, y el que tiene la hoja todavía perfecta, agárrela y sígalo.
Lo primero que hice fue, bueno, primero que todo, muy buenos días, compañeros y compañeras. Qué gusto estar acá en este foro con ustedes y poder compartir las experiencias. Lo primero que hice fue doblar la hoja y a partir de allí abrirla por el lado del doblez, abrirla un lado sin permitir que llegue hasta la parte final, de igual del otro lado. Posteriormente abro la hoja y uno una de esas dos aberturas. Claro, acá sin la mesa es un poco más difícil de cortar, ¿no? Cuando tengo esta parte así, entonces lo tomo por el lado contrario y simplemente empiezo a bajar. De la misma manera del otro lado. Nuevamente volteo la hoja y hago la misma rasgadura para que así quede, aunque un poco más pequeña, pero queda la puerta dimensional. Fuerte aplauso nuevamente para Julio César. Muchas gracias. Y esto es una pequeña demostración de lo que va a pasar estos días, que tiene que ver con compartir información. Muchas gracias, pero vamos a seguir porque tenemos un poco apretada la agenda. Un segundo. Tecnologías. Está la puerta completa. Entonces, con ella nos abre demasiadas o muchísimas puertas a todos los conocimientos. Entro y por sensor la puerta. Aplauso, por favor, para puerta con sensor. Tal cual. El día de hoy es esto, es atrevernos a hacer cosas distintas, atrevernos a pedir ayuda, recibir información y creativamente también buscar soluciones. ¿Ok? ¿Estamos? Como se trata de romper paradigmas, de mirar nuevos esquemas, voy a invitar al profe de los profes. Así que voy a dar la bienvenida a Pacho Cajiao, una persona que nos va a acompañar con su conocimiento, con su experiencia. Bienvenidísimo. Muchas gracias. Ya está. Muy buenas. Para mí es un enorme gusto estar aquí con ustedes. Con muchísimos de ustedes he estado allá en sus regiones, conociendo muchas veces los colegios donde ustedes trabajan o compartiendo cosas. Hoy quiero compartirles un par de ideas que yo creo que son muy importantes, que no son para nada nuevas, pero simplemente nos ayudan como a ponernos en la onda de este foro que a mi manera de ver tiene unas características especiales que tenemos que aprovechar inmensamente. Lo primero es, ¿dónde es el escenario donde se ven los profesionales? Si ustedes tienen a alguien que ensaya y ensaya durante meses, semanas, años para tocar el violín o para cantar una ópera o para actuar en el teatro, ¿dónde es que uno le ve su buen desempeño profesional? En su escenario, en el teatro, el día de la función. Y si ustedes se imaginan un cirujano, alguien que es capaz de hacer un trasplante de corazón, alguien que es capaz de hacer una intervención de neurocirugía que va a salvar una vida, ¿cuál es el escenario del cirujano? ¿Un congreso? No, es la sala de cirugía. Es allí donde se pone en juego, donde toda su vida está puesta, donde todo lo que sabe, donde todo lo que la sociedad le ha transmitido desde toda la historia, allí es donde se pone en juego. Pues bien, nuestra profesión, la de los maestros,
cada día se pone en juego muchas horas ahí en el salón de clase. Es ahí con los niños, es ahí en ese lugar donde yo trabajo, es ahí compartiendo ese tipo de cosas que unas veces llamamos temas, que otras veces llamamos materias, que otras veces llamamos estándares, que otras veces llamamos lo que sea. Pues es que es ahí, en el salón de clase. Pues bien, si esto funciona, entonces nosotros vamos a ver que todo el esfuerzo de una nación, en infraestructura, en formación de maestros, en políticas públicas, en financiamiento, en la producción científica que se hace dentro del país y fuera del país, pero toda la producción científica, la que va a hablar de las ciencias del conocimiento, de la neurología, de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la economía, pero también de la biología, la física, la matemática, la lingüística. Todo eso, de alguna manera, tiene que llegar a ese centro donde un maestro con unos niños se reúnen a imaginar el universo. Se reúnen a pensar juntos. Se reúnen a indagar sobre sí mismos y sobre todo lo que los rodea. Es allá, en ese lugar, esa aula que a veces es muy lujosa, que a veces está llena de recursos, que tiene computadores, que tiene bibliotecas, pero también en esa que funciona muchas veces, yo lo he visto, no en este país tanto, pero en otros países, que funciona debajo de un árbol. O aquella que fabrica el maestro al lado de una quebrada, donde va con sus niños de paseo, y es esa relación lo que se llama el aula. No es el salón, no es el sitio con asientos, es la relación lo que se llama el trabajo de aula. Es ese contacto de maestro y niños con el mundo. Es ese elemento y ese momento de enamorar. Y es ahí donde aprendemos. Donde los maestros aprendemos es ahí. Los maestros necesitamos una enorme preparación. Tenemos que ir a la universidad, tenemos que aprender una cantidad de cosas que se nos dan en las licenciaturas. Pero nada de eso constituye el saber del maestro. El saber del maestro es el que él va adquiriendo en su escenario profesional, que es en su aula de clase. ¿Y esto qué pasó? Se murió esta cosa. ¿Lo están arreglando? Bueno, de todas maneras, en ese ejercicio de búsqueda de nuestro saber profesional, ocurren cosas muy interesantes y por eso este foro tiene una característica muy particular, y es que aquí traemos lo que sabemos, lo que aprendimos en las aulas. Y no crean que es un saber sencillo, es un saber muy complejo, pero tiene unas características muy particulares. Resulta que ese saber que nosotros construimos desde nuestra práctica cotidiana, cuando enseñamos ciencias o matemáticas o lenguaje, o simplemente estamos conversando sobre un acontecimiento de la vida que ha afectado a la escuela, resulta que descubrimos gente que francamente es capaz de decir, mire, yo de eso no sé. Entonces es la gente que sabe que no sabe. Entonces es un maestro al que le pregunta, profesor, ¿usted me podría reemplazar en la clase de matemática en 9º o en 10º grado, donde yo tengo que enseñar, no sé, ecuaciones de 2º grado? Hay el maestro que dice, ay, profe, yo con tanto gusto lo reemplazaría, pero yo de eso no sé. Ese sabe que no sabe. Hay otros profesores
que saben que saben. Y entonces ustedes tienen el maestro de arte, el maestro que es una maravilla con la guitarra, con el tiple, con la bandola, y llega el día de la semana cultural y le dicen, profe, ¿usted por qué nos echa aquí unas canciones? Y él, sí señor, yo sé. Él sabe que sabe. No va a fallar, porque él tiene la certeza de las 10 piezas que se sabe. Ya cuando termina la 10ª, si quiere vuelvo y empiezo. Ya no me sé más. Pero esas 10 sabe que sabe. Pero vamos a descubrir en este foro, además de estos 2 primeros, vamos a descubrir los que no saben que saben. Y esos son una maravilla. Porque es que hay gente que va por la vida, yo he visto cantidad de cientos de maestros en todo Colombia, que dicen, ay, es que los niños son tan complicados, es que están desmotivados, o el otro que le dice a uno, uy, no, imagínese la maravilla, profe, que fuimos, hicimos esto y aquello, y le empiezan a contar a uno historias, y uno oye y dice, y esto me lo cuenta como así nomás, y resulta que es que está logrando maravillas. Recuerdo en Puerto Inírida, una profesora que me decía, ay, ¿cómo pasamos de bueno con unos niños que tengo en la clase? Y allá en Puerto Inírida, ¿aquí quién hay de Puerto Inírida? ¿Alguien vino del Guainía? Bueno, seguramente usted un día nos podrá explicar por qué en Puerto Inírida les gusta tanto el ajedrez. Y esa es una pasión de la gente. Entonces me contaban de un par de niños que eran unos genios del ajedrez, pero resulta que ya habían jugado contra todo el pueblo. Entonces ahora unos niños de 12 años, 13 años, estaban en una liga de ajedrez por computador y jugaban con gente de España que ya tenía otros niveles. Y la profesora no se había dado cuenta que era ella la que les había enseñado a jugar ajedrez. Ella no sabía que sabía. Ella no sabía todo lo que había logrado con sus niños. Y algunos que escriben libros. En Bucaramanga hay un colegio donde los niños cada año, en cada curso, desde primero de primaria, escriben un libro. Y entonces hay niños que cuando llegan a 11 ya han escrito como 10, 11 libros. Y los imprimen y los empastan. Y todo esto es una manera hermosísima de acercarse a la escritura. Y la profesora lo hacía como quien no quiere la cosa. Un día hablando con ella le digo, ¿y usted de dónde sacó eso? No, por ahí participamos una vez en un proyecto y entonces esa fue una idea bonita. Entonces hicimos un proyecto, una experiencia, todo el colegio escribía. No sabía que era el único colegio del entorno en que todos los niños escribían. Y además un libro cada uno. O sea que había 30 libros por curso cada año. Y entonces había una gran biblioteca de los libros escritos por los niños. No sabía que sabía. Lo grave a veces es los que no saben que no saben. Y entonces eso es como el mecánico de pueblo, que llega un señor turista muy elegante con un carro muy moderno, un BMW, una vaina así espectacular, que ruge y toda la vaina, y el carro como que le está fallando, y entra al taller de mecánica del pueblo y dice, oiga, ¿ustedes saben de estos carros? Y dice, no, pero le hacemos. Eso no sabemos, pero le hacemos. Bueno, eso también nos pasa a algunos y terminamos enseñando lo que no sabemos, lo cual es una obra de caridad. Enseñar lo que no sabe es una cosa importante, pero es grave cuando eso es demasiado abundante y hay todo un país de por medio y entonces terminamos enseñando cosas con una gran voluntad, con mucho amor, con mucho afecto, y lo grave es que terminan por creernos. Y claro, cuando uno va a evaluar el desarrollo académico de muchos niños, uno descubre que aman profundamente el colegio, la profesora y todo, pero cuando van a contestar, contestan cosas muy equivocadas, porque todos se equivocaron, no sabían que no sabían. También aquí tenemos que descubrir cuando no nos hemos dado cuenta de que no sabemos y que nos toca ponernos las pilas para ponernos a estudiar. Muy bien. El aula de clase
suele ser una especie de caja negra. Es decir, donde nadie ve adentro qué sucede. Incluso cuando uno es rector de un colegio, muchas veces no tiene idea qué pasa en cada salón de clase de ese colegio. Porque hay de que uno se arrime a mirar y el profesor empieza, ¿y a mí qué me mira? ¿Y acaso es que me están supervisando? El rector me está haciendo bullying. Y entonces, claro, usted está ahí y me cohíbe. ¿Yo cómo voy a ser capaz de dar la clase bien si usted míreme en un espacio íntimo? Y entonces hay toda una serie de discusiones. Lo más lindo de este foro es que vamos a abrir la caja negra. Y vamos a abrir la caja negra gracias a ustedes. Y gracias a otro montón de maestros que desde todas partes del país nos dieron permiso de ver qué pasaba dentro del salón de clase. Y lo hicieron de manera voluntaria y grabaron unas clases. Y ustedes dirán, se oye mucho el comentario. Yo mismo lo hice, quiero decir, cierto escepticismo. Pero qué gracia un video que yo contrato para que me graben a mí, pues yo ese día me luzco. Ok, pero nadie hace lo que no sabe hacer, así esté ensayado. Entonces la gente al final hace la clase que sabe hacer. Y entonces por fin ustedes han hecho un acto de generosidad enorme. Que es decir, yo me dejo mirar. Yo me dejo mirar con mis niños. Y me dejo mirar para ver qué ocurre ahí. Y entonces, eso nos permite ver. Vamos a ver con los ojos. Vamos a escuchar. No es que alguien conferencista venga y me diga es que lo más importante en el salón de clase es el protocolo que empieza primero, salude a los niños, segundo no sé qué, prepare el material, tercero yo lo hago así, yo lo hago así. No, carreta, muestre, yo miro. Después de que mire hablamos. Eso va a ser lo más lindo de este foro y realmente es el paradigma de lo que debe ser aprender a conversar juntos. Aprender a pensar, aprender a sugerir. Oiga, profe, ¿y a usted cuando estaba en esta clase no se le ocurrió tal cosa? Oiga, ¿sabe que no? No, a mí no se me ocurrió. Pues bueno, su clase a mí me ha sugerido que yo podría haber hecho esto y esto y esto y esto y lo demás allá. Ay, qué chévere, fíjese que a mí no se me había ocurrido. Eso es aprender a conversar sobre lo que tenemos que conversar, sobre lo que es urgente conversar. Claro, uno podría hablar sobre si es mejor los métodos activos en la perspectiva del constructivismo, en la versión de Vygotsky, pero mejor tal vez con algunas variantes que fueron de la época prepiagetiana. Sí, eso es chévere, pero eso no mejora lo que los niños van a aprender. Lo que es urgente hablar es, oiga, ¿cómo lo estoy haciendo? Yo tuve oportunidad en algún momento, Laura, ¿me avisas cuando se me acabe el tiempo? Bueno, yo tuve oportunidad en algún momento de algo que para mí fue terrible. Me invitaron, es que me acuerdo hasta con fecha, en el año 2005, a un congreso de pediatría en Cartagena. Había 2,000 pediatras allá en el centro de convenciones y a mí me invitaron a hacer una conferencia a los pediatras. Y yo entré un poco en pánico y dije, no, yo hago como decía Chiquis ahora, yo ya tenía planteado lo del preso, ya tenía planeada la fuga y todo. Yo dije, yo voy, echo mi rollo a las 9 de la mañana y me voy, estos me pagan el hospedaje, todo, y me voy para la playa. Y me fui al congreso, hubo 2 conferencias antes que me parecieron espeluznantes, cada una duró 15 minutos y simplemente mostraban unos videos. Cómo hacer una operación a un bebé recién nacido sin matarlo del todo, perforándole no sé qué vaina y mostraban la aguja que trae una cosa terrible. Terrible. 15 minutos y todos aplaudieron y todos quedaron claritos.
¿no? Eso no había, ni una palabra entendí, porque pues como a los médicos no les da dolor de cabeza, sino que hacen cefalea, y no tienen dolor de estómago, sino que tienen no sé qué espasmos perimétricos abdominales, cosas terribles, uno siempre siente que se va a morir. Entonces, pues ya, entonces di mi conferencia distinta, porque entonces yo no tenía diapositivas, además echaba una carreta larguísima, no era concreto, teníamos dos modelos de pensamiento de maestro a médico, pero tuve la mala suerte de que en el momento de volarme caía un aguacero torrencial y me tocó quedarme a todo el bendito congreso. Ningún médico necesitaba más de 20 minutos para echar un cuento complicadísimo que respondía a 15 años de estudios con muestreos estadísticos que decían: cuando una intervención se hace así, el 75% de las veces pasa esto, el 12% pasa esto, el 1% hay esto, el margen de riesgo es tal. Y lo tenían cuantificado y sabían, y el proceso y el procedimiento y el diagnóstico, todas las cosas. Nosotros no, nosotros nos reunimos en congresos y hablamos del ser, de la nada, de la epistemología del nacimiento, de los métodos globales, integrales, fonéticos, concretos. Nunca logramos ponernos de acuerdo. ¿Cuántos niños aprenden? Ni idea. No sabemos. Entonces, este foro nos permitirá entrar a la sala de cirugía y decir, bueno, ¿cómo lo hizo? ¿Y cómo podemos hablar de todo esto? Aquí hay unos muñecos que Laura decía que esto parecía una caja de Prismacolor o de algo por el estilo, pero es que cada color de esos corresponde al que sabe, al que no sabe, que sabe, etcétera, etcétera, que ya les conté. Y hay unas estrellitas, que es lo que en los foros anteriores eran unas estrellotas grandísimas, que eran los expertos. Aquí la idea es que quienes tienen una mayor experiencia, una mayor experticia, estén en los centros de conversación para conversar, para escuchar y de pronto para ayudar a entender lo que uno a veces desde la práctica no acaba de entender del todo. Porque muchas veces se necesita una mirada extraña para poder comprender. A partir de eso, entonces vienen las preguntas del millón. Y por eso están en esos colores chillones insoportables, porque son esas preguntas que nos totean el cerebro todos los días. Y es, bueno, ok, perfecto. ¿Y entonces qué es una buena clase? Ah, caray. Empezamos a tener problemas. ¿Es una buena clase aquella que se da fuera del salón? De pronto sí, de pronto no. ¿Es una buena clase aquella en la que el maestro se gasta 1 hora y media echando carreta? ¿Quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no. En Bogotá, cuando yo era subsecretario de Educación reemplazando al doctor Álvarez, rector del instituto, hicimos un ejercicio muy interesante con la Universidad Nacional, que fue una evaluación con los estudiantes sobre qué tipo de profesores les gustaban más. Y si uno distribuía la muestra, todos les gustaban. Una cosa que nos sorprendió inmensamente era que los estudiantes admiraban enormemente a los muy buenos profesores catedráticos, es decir, a los que hacían una excelente cátedra. ¿Pero qué es una excelente cátedra? ¿Qué clase de maestro se necesita para encarretar a 35 salvajes llenos de hormonas por todas partes y hablarles sobre la Revolución Francesa y que no se quieran ir? Ese tiene que ser un profesorzazo. ¿Sí? Entonces, no siempre la cátedra es mala, pero no a todo el mundo le resulta la cátedra. Tampoco uno puede decir que es que lo mejor es una clase con mucha participación. Hay clases con mucha participación buenísima y hay otras que son un mero relajo. Y entonces ese pobre profesor se ve en una indefensión total
ante un cúmulo de participación donde hagan lo que quieran finalmente y concluyan lo que les parezca, porque si no me van a oír. Entonces fíjense que es muy difícil decir cuál es la buena clase, y sin embargo uno la distingue. Es como el tema de la belleza. Es muy difícil decir qué es bonito y qué es feo y definirlo, pero cuando ustedes ven algo bonito lo distinguen. Y cuando hay algo feo, uno dice, ¿qué cosa tan fea? ¿Por qué? No sé, es misterioso. Es que una persona que tenga tales y tales características es fea de por sí. No. No podría decir, es que todo tipo que se ponga un pantalón rojo, con un sombrero amarillo, con una chaqueta que le llega hasta la rodilla, es feo. Pues no. Ya ve que se va a encontrar uno que tiene eso y se ve bonito. ¿Por qué? Misterio. Entonces la buena clase ustedes la van a distinguir en los videos. Y la van a distinguir siendo muy distintas unas de otras. Ahora, ¿cuál es el mejor maestro? Lo mismo se podría decir. En una gran investigación en una universidad de Estados Unidos, por allá en los años 80, si mal no estoy, fue en la Universidad de Yale, hicieron un análisis de quién era el mejor profesor de la universidad y no lograron encontrar sino dos características comunes. Uno, que estuviera muy bien preparado. Eso sí, era clave. Tenía que saber de aquello que enseñaba. Dos, tenía que ser coherente con lo que enseñaba. Es decir, respetuoso, etcétera. ¿Cuáles no les gustaban? No sé, había unos que eran unos patanes completos. A unos les gustaban, a otros no les gustaban. Había uno que iba vestido de Superman a clase, un profesor de física, llegaba en bicicleta vestido de Superman y daba la clase vestido de Superman. No les molestaba porque el tipo era un duro en física. No había el profesor perfecto, entonces tampoco podemos decir, es que este es el maestro perfecto de Colombia. No, muchos de ustedes son muy distintos y son muy buenos. Y hay otros que no son tan buenos y hay otros que son malísimos. Y así funcionan las profesiones. Hay de todo. ¿Cómo compartir y difundir las mejores prácticas? Naturalmente hay una manera, que es conversando. Y por eso este foro es una escuela de aprendizaje de la conversación sobre los temas del aula. Yo ahí recuerdo cuando empecé mi ejercicio de maestro, tuve la suerte de hacerlo en un colegio donde los maestros, yo no sé si era por desocupados, si era por adicción, si era, no sé por qué, pero nos reuníamos 3 veces por semana después de clases todos los días, hasta las 7 de la noche. Y hablábamos de la clase de la profesora de primero de primaria, de la clase de tercero, la de quinto le consultaba al profesor de física. Y todos sabíamos qué pasaba en todas las clases. Y esa fue mi escuela. Yo no estudié una licenciatura en educación. Después he estudiado mucha educación, pero la he hecho desde las aulas. Y finalmente, ¿cómo despertar la pasión por el conocimiento? Esa sí que es la pregunta del millón. No, el problema del maestro no es enseñar. El problema del maestro es dejar aprender. En Barrancabermeja me acuerdo una niñita brava como las santanderianas, eso sí es una generalización, pero es que son bravas. Y entonces en un foro sobre evaluación había un grupo de sardinos como de 9º, 10º grado y estábamos viendo a ver por qué no funcionaba y yo me puse a discutir con la niña, me peleó, me dijo que yo era igual a todos los profesores que enseñaban una cosa y preguntaba otra y al final me dijo, al fin, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Que le digamos por qué no aprendemos? Claro, mi amor, es eso lo que me interesa. Y pues, ¿cómo vamos a aprender con esa enseñadera que agarran ustedes? Que es como un radio en la oreja todo el tiempo, ¿uno a qué horas aprende? Dejar aprender es complicadísimo. Y eso es cultivar la pasión. Casi uno podría definir la escuela como el lugar para el ejercicio de la pasión. Y finalmente, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en un salón de clase?
a enseñar a pensar. Que la gente piense. ¿Y cómo se piensa? Se piensa preguntando en el entorno, preguntando lo que me preocupa, preguntando lo que me molesta, preguntando por la palabra que no me sé, preguntando por lo que siento, preguntando por las noticias, preguntando por la naturaleza, preguntando por los fenómenos sociales. Preguntar. Pero además preguntar desde adentro, con las tripas, de lo que me es importante. No es preguntar, profe, vuelve y me repite cómo se resuelve el ejercicio que hizo ayer que no tengo ni idea. No, esa no es la pregunta que nace desde adentro. La de adentro es la que hacían unos niños de Puerto Carreño, y es: ¿por qué la luz eléctrica no llega sino hasta la cuadra de antes de mi casa? Esa es una pregunta que se hace desde las tripas. Porque es que la respuesta es porque se roban la plata y entonces no alcanzan a hacer el trazado eléctrico. Esas son las preguntas que se hacen desde el hígado. ¿O por qué mi papá y mi mamá no me quieren? Esa es una pregunta que se hace desde el hígado. Esas son las preguntas. Y claro, buscar el sentido. Si un profesor está proponiendo aprender a factorizar en una clase de matemáticas, chévere preguntar para qué sirve. Chévere. Si está enseñando estadística, chévere preguntar para qué sirve. Buscar el sentido y conversar con los otros, con los compañeros, con el maestro. Es decir, nuestra tarea es llevar a los niños del aula al universo. Ese es el arte del maestro. Por un aula de clase pueden pasar las partículas del átomo y pueden pasar elefantes y jirafas y mundos desconocidos y dragones, historias, novelas, tragedias. Por el aula de clase atraviesa la pasión que es capaz de volvernos humanos. Muchas gracias. Pacho, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Gracias. Anuncios importantes que vale la pena recordar, que tiene que ver con el poder seguir el evento y enviar sus fotos vía Twitter con la etiqueta hashtag #Foro Educativo. Y otro anuncio importante, por si acaso todavía hay líderes de calidad de las secretarías acá presentes en este espacio, necesitamos que salgan al Coliseo, al igual que los formadores del PTA, si todavía siguen acá, ¿ok? Entonces, para poder continuar con todo esto, y tal cual como Pacho lo mencionó en este laboratorio de aprendizaje, en esta ruta de aprendizaje que estamos creando, viene lo siguiente, y es cómo desde el principio, cuando ustedes llegamos, les pedimos el gran favor que se ubicaran espacialmente en este recinto por cuadrantes, tal cual como está en este momento expuesto en la pantalla. Entonces, lo que necesito pedirles en este momento, y es quizás vamos a necesitar que algunos de ustedes se muevan físicamente, pero garantizar que las personas de preescolar, ¿ok? Primaria, ciclo 0, 1 y 2 estén de este lado que estoy señalando, mi derecha, o sea, su izquierda, ¿ok? Y en la parte trasera que estén los de preescolar, primaria, ciclo 3, 4 y 5, más hacia atrás, su izquierda, lado trasero, ¿bien? Y del otro lado, de este lado, mi lado izquierdo, o sea, su lado derecho, en la parte delantera, necesitamos que físicamente estén las personas de secundaria, media y lenguaje, y en la parte trasera, lado derecho, estén secundaria, media y matemáticas. Así que les voy a pedir el favor que si todavía físicamente no están sentados ahí, se muevan, por favor. Grado 012. Perdón, a veces me... Físicamente necesito que se muevan.
¿Para qué todo esto? Como sé que lo están haciendo y les agradezco por su disposición, bien, lo que estamos creando es la ruta de aprendizaje para que este laboratorio funcione como queremos que funcione. Así que llega el momento donde ustedes van a tener la posibilidad de elegir las clases que van a poder asistir. Por eso necesitamos que espacialmente nos ayuden reubicándose, porque esto nos va a ayudar a todos los facilitadores que se encuentran con chaleco rojo a darles ciertas directrices que nos ayuden para que el proceso de matricularnos en este proceso sea exitoso. Y les voy a pedir el favor que agilicemos un poco y lo hagamos de manera un poco más rápida. Muchas gracias por su paciencia y por su buena disposición. Y mientras tanto, los que están sentados, al principio, cuando llegaron, les entregaron esta hojita que estoy señalando, que es una hojita con 4 cuadrantes. Necesito que por favor la vayan sacando. Muchas gracias. Seguimos agilizando un poco este proceso. Sé que el espacio hace que el desplazamiento sea un poquito más lento y sin embargo vamos bien. Entonces, acá me preguntan, rectores, coordinadores, directores, ¿dónde se hacen? La respuesta es donde se sientan mejor, donde aplique en este instante mejor para ustedes esa ubicación. Listo, 2 minuticos más para que realmente logremos estar físicamente sentados bajo esta estructura que está proyectada en este momento, en estos 4 cuadrantes. Y quienes tienen ya hoja en mano con los 4 cuadrantes que les estoy mostrando en este instante, les voy a pedir el favor de lo siguiente. Y esto nos ayuda como una herramienta adicional para identificar personalidades. Esto yo lo uso mucho en mi salón de clase. Y es para poder ver ciertos rasgos de personalidad de mis alumnos y me ayuda simplemente para ver cómo distribuirlos en ciertos momentos. Eso es lo que vamos a hacer para seguir organizando esta ruta de aprendizaje. Entonces, tomen esa hoja, tomen un esfero y lo que les voy a pedir el favor es que empiecen a mirar uno a uno lo que dice en cada cuadrante. Si miramos en la parte arriba, superior, izquierda, dice grupo 1 azul. Entonces lo que cada uno de ustedes va a hacer es mirar como las diferentes palabras que están ahí. Si yo me identifico con esas cualidades que están ahí, lo que pasa es que acá no se alcanza a ver muy bien, pero está proyectado, lo que voy a hacer es poner un chulo, ¿ok? El que piensa, pierde, en pocas palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Y es la primera palabra que dice en la mano superior izquierda del cuadrante azul, dice decidido. Si yo soy de las personas que me considero decidido y me identifico como tal, lo chuleo de una. Pero si en este momento yo empiezo a pensar, ¿será que soy decidido? Hay veces soy decidido, pero otras veces no soy tan decidido. Quizás hay veces era más decidido que hoy en día. Pues definitivamente no es decidido, ¿ok? Entonces, no lo piensen mucho, no lo evalúen mucho, simplemente escojan con la que resuenan de una. Así lo van a hacer con cada cuadrante, cuadrante azul, cuadrante rojo, cuadrante verde, cuadrante amarillo. Al finalizar este proceso, lo que les voy a pedir es que en la parte de abajo de cada cuadrante sumen el número de chulos que tienen por cuadrante, ¿ok? No lo piensen mucho, no lo analicen mucho, realmente tiene que ver con el que yo me identifico más, así como de primerazo.
Y es una herramienta muy sencilla que simplemente nos ayuda a poder hacer más eficiente esta matriculatón en lo que nos vamos a meter, que es nuestra ruta de aprendizaje para el día de hoy y los siguientes días que vamos a estar acá. Entonces, no lo piensen mucho, chuleen con la que se ven identificados y al finalizar en la parte de abajo de cada cuadrante, si yo soy azul, pues entonces sumo. ¿Cuántos tengo? En el rojo, sumo. Igual en el verde y en el amarillo. Como les digo, todo esto es un proceso que nos ayuda a agilizar el proceso, nuevamente repito, para poder elegir las clases que ustedes van a tomar en estos 3 días, en este gran laboratorio, este Foro Educativo Nacional. Y lo llenan todas las cuadrantes, no solamente el azul, todos, tanto el que dice azul arriba, el que dice rojo, el que dice amarillo, el que dice verde, todos. ¿Para qué? Para al finalizar poder hacer un sondeo y mirar, ok, donde tuve más chulos en total, número 8 chulos, por dar un ejemplo, fue en la casilla roja. Eso quiere decir que me voy a quedar con el número más alto cuadrante que tiene un color. Por si las dudas, en la impresión del papel están grises, en la pantalla está proyectado por colores. Claramente la letra no se logra ver, pero ustedes lo tienen ahí impreso, entonces pueden leerlo, pueden mirarlo. Y como les digo, no es de analizarlo mucho, es simplemente identificar con cuál me siento mucho más identificado o identificada. Sumo el total por cuadrante y elijo el cuadrante donde tengo un número más alto. Así de sencillo. ¿Estamos, profes? Un minutico más, esto realmente no necesita mucho más tiempo. Un minutico más. Importante, una vez ya he hecho el recorrido por cada cuadrante, lo que voy a hacer es sumar por cuadrante cuántos chulitos elegí, con cuántos me identifiqué. Y una vez hago eso en cada cuadrante, voy a elegir el que tiene el número más alto. ¿Qué pasa si hay empate? Rara vez sucede eso, pero si llegara a suceder el día de hoy, escojo con el que me sienta más identificado. ¿Ok? Elijo. Acá hay empate entre cuarto, wow, eso sí no me ha pasado en la historia. Entonces, elige con las características donde te sientas más identificada. ¿Estamos, profes? Listo. Entonces, atención a lo siguiente. Como les vengo explicando, todo esto es para poder armar la ruta de aprendizaje y poder matricularnos en las clases que ustedes van a tomar en estos 3 días. Como el espacio vemos, tenemos sillas, tenemos mesas, es muy importante que hagamos esto de la mejor manera, lo menos traumática posible, porque esto nos va a exigir otro desplazamiento adicional. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que por cuadrantes como están, nos vamos a ubicar por color. Entonces, si mi puntuación más alta es el color rojo, pues me voy a ir hacia donde están los rojos. Si es azul, pues me voy a ir a donde están los azules por cuadrante. Y lo que van a encontrar ustedes son los facilitadores de chaleco rojo que tienen unos papeles con los colores. Entonces se van a acercar a ellos y se van a armar grupos más o menos de unas 30 personas, más o menos. Para esto que necesitamos, reto,
Segundo reto del día de hoy, que lo hagamos en el menor tiempo posible. Por favor, pónganse de pie, agarren sus cosas y acérquense al grupo de personas que tienen el puntaje más alto correspondiente al color. Los facilitadores de chaleco rojo son aquellos que tienen un letrero con el color al que les pedimos que se acerquen. Manténganse en el mismo cuadrante, acérquense al color donde el número fue más alto. Y en ese momento lo que va a pasar es que los facilitadores les van a dar unas instrucciones para dar una mayor claridad. Así que por favor hagámoslo a la mayor velocidad posible, profes, para poder seguir cumpliendo con los tiempos, que como vamos muy bien. Y como les repito, los facilitadores les van a dar las instrucciones de qué es lo que sigue y cómo es la forma más adecuada de poder hacer toda esta inscripción de las clases a las que ustedes van a asistir en estos 3 días. Por si las dudas, el papel rosado es rojo, por si las dudas. Si hay alguno que tiene números similares en el conteo total de sus cuadrantes, hágase donde crea que más identificado está el día de hoy, donde más le sirve estar. Finalmente, eso es un camino de ruta que nos ayuda a identificar qué clases vamos a tomar. Les pido mucho dinamismo a todos, capacidad de accionar y reaccionar. Somos muchos, por tanto, seamos recursivos para acercarnos y mirar dónde estamos según nuestros cuadrantes. Por favor, alce la mano el facilitador ciclo 1 amarillo. Ciclo 1 amarillo, facilitador ciclo 1 amarillo. ¿Está? Listo, allá está alzando la mano ciclo 1 amarillo. Ahí sé una de nuestras facilitadoras que está con chaleco alzando la mano. Está allá atrás. Ahí se nos está ayudando para reubicar. Muy bien, ciclo 1 amarillo, gracias. Como les pido, esto es de tener un poco de paciencia y también ser muy recursivos para poder desplazarnos de manera más eficiente. Señores facilitadores, les voy a pedir el favor que le pidan a las personas que se están acercando que se acerquen a ustedes físicamente, que no se queden sentados.
Señores facilitadores, ¿ya están reunidos con sus grupos? Por favor, den instrucciones. Ciclo 2 azul, ¿dónde está? Ciclo 2 azul, por favor, alce la mano. Entonces nos vamos acercando, nos preguntamos y acuérdense que cada facilitador de chaleco rojo tiene un distintivo en términos de colores para poderse ubicar. Señores facilitadores, tomen a las personas que vean que están por ahí como medio perdidas de pronto para poder hacer esta distribución. Ya lo acomodamos según como mejor vaya funcionando el tema, pero sigamos adelante. Sientas que estás ubicada, si es de multigrado ese. Exacto. Entonces ellos están ubicados de este lado, donde tú creas que te estás mejor ubicada. Dale, hazte de ese lado, hay varios maestros y maestras con los facilitadores y están recibiendo la información.
Laura Barragán se solicita en tarima. Laura Barragán se solicita en tarima. Si todavía hay formadores del PTA acá, necesitamos que vayan, por favor, al Coliseo. Formadores del PTA que todavía estén acá, que vayan al Coliseo. Jimena López es solicitada en tarima. Jimena López, por favor, acércate a tarima. Profes, por favor, para que no haya confusión con las rutas, les estamos entregando 3 rutas para que escojan una sola. De esa ruta escogen sus 5 clases. Por favor, cuando van a salir a las mesas de inscripción, solo pueden llevar una y solo una hoja. ¿Ok? ¿Es claro?
El que no lo tenga claro, porfa, levante la mano y alguna de las personas de los facilitadores rojos les puede ayudar. Que se lleven una hoja. El registro es en el Coliseo, están las mesas. Por favor, vayan con su hoja de ruta y se van inscribiendo a cada una de las mesas. A las 10:45 los esperamos en el refrigerio. Ya todos tienen que tener su escarapela con sus días inscritos. De acuerdo. Por eso. Vamos. Vamos terminando, vamos acercándonos a las mesas de inscripción que están ubicadas en el Coliseo con una sola ruta de inscripción. Importante que tengan eso claro. 10:45, refrigerio, 11 de la mañana. Empezamos clase. Necesitamos que estén a las 11 en punto en el salón de clase. O sea que pasen por su refrigerio y se lo llevan a clase. Una vez ya tienen su ruta diseñada en su hoja, que es una, necesitamos que se acerquen a las mesas que están en el Coliseo para que les den su sticker. Ese sticker es como el pase de entrada a su salón de clase, la que eligieron. 10:45, refrigerio. 11 de la mañana necesitamos que ustedes estén en el salón de clase para empezar. Agradecemos por su paciencia y por la capacidad de cada uno de ustedes para elegir y ayudarnos a que esto sea mucho más fluido.